Buenas con todos y todas. Bienvenidos nuevamente a otro programa de Para la Oreja. El día de hoy tenemos por acá como invitada especial a Virginia Gómez de la Torre. Ella es médica feminista, directora de la Fundación Desafío, militante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador y del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Con esa introducción, pues le damos la bienvenida también a Virginia. Tati, hola, ¿cómo estás también? El día de hoy tenemos un Hola. tema relacionado al aborto, un tema controversial en relación a que pues se tocan muchas aristas del mismo y muchas de estas aristas todos tienen la razón y se forman ahí, digamos, puntos de vista diferentes que causan conflictos en el momento de hablar de este tema, pero es un tema muy interesante y que se debe tratar para que deje de ser un tabú en la sociedad, para que mientras más conocimiento tengamos de él, sabremos cómo tomar decisiones frente a este tipo de, 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 cosas que la sociedad también nos impone. Pues entonces, el tema de hoy, como les digo, es el aborto y pues Virginia es una de las personas con el conocimiento suficiente como para guiarnos en algunas de las dudas y preguntas que nosotros tenemos de la actualidad en que la sociedad se mueve en este tema del aborto, ¿no? Con eso, pues bienvenida Virginia, qué gusto tenerle por acá y pues vamos a tener una conversación muy chévere entonces con usted. Lo primero que quisiera preguntarle en el tema del aborto es que eh, ciertamente se lo trataba como un tabú, creo yo, antes, en un tiempo anterior. Ahora ya es un poco más abierto y es más, la sociedad y las normativas comienzan a acoplarse un poco más a un tema como este y a darle una importancia dentro de la normativa, dentro de la sociedad. A usted, en su forma de ver el aborto, ¿cómo se debería asumir frente a una familia, frente a una sociedad y frente a un gobierno? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Súper importante hablar del tema siempre para mantenerlo vigente y para mantenerlo eh, circulando, porque es súper importante hablar del tema que yo creo que todavía sigue siendo un tabú, sobre todo a nivel de familias, a nivel de espacios más pequeños, pero ha habido un avance importantísimo en lo que nosotros llamamos la despenalización social del aborto. La despenalización social quiere decir que ya no es una palabra castigada, es una palabra que ahora conlleva un debate, una discusión, lleva una información que no necesariamente es mala, sino que es una información que da luces y que permite a las personas hablar de un tema muy humano, definido, y le demuestra todos los días a la gente que hay abortos naturales, o sea, la naturaleza permite abortar por diferentes circunstancias, entonces en ese marco el aborto es espontáneo, digamos, es natural, pero también hay abortos provocados que también han sido y seguirán siendo una necesidad. Entonces yo quiero colocar aquí una primera premisa, digamos. Provocar un aborto, el aborto inducido, es una necesidad para las mujeres en el atleti, porque en algún momento, probablemente no todas, pero muchas, van a verse la necesidad de necesitar un aborto. Y eso tiene que ver con eh, una circunstancia en la que su vida o su salud está en peligro, lo cual es legal. En el artículo 150, literal 1, el Código Penal habla y dice que es legal ese aborto. Las mujeres pueden morir continuando el embarazo o por un aborto inducido por otras circunstancias, por otras necesidades, por diferentes cosas. Entonces, el tema es que el aborto en el Ecuador, curiosamente, es más legal de lo que las personas creen. Tenemos un artículo que lo permite en dos circunstancias. El primero, ya dije, para preservar la vida o la salud de las mujeres. O sea, el aborto en este caso no es que la mujer se esté muriendo, no es que la mujer esté complicada. El artículo es muy claro, dice, para evitar un peligro para la salud de la vida de la mujer embarazada, siempre y cuando no se haya podido evitar por otros medios. Eso quiere decir que no es que la mujer esté ya mal de salud. Al contrario, la mujer tiene que tener, recibir, ejercer el derecho de ser advertida de que ese embarazo puede afectar su salud o su vida
y ella debería tomar una decisión. Ese es el sentido de este artículo, que puede verse claramente en una situación como la de una violación. La violación afecta profundamente la salud física, la salud psicológica y la salud social de las mujeres, sobre todo las niñas. Las niñas chiquitas enfrentan embarazos y desventajas terribles. Son pobres, son niñas pobres las que se viven estas circunstancias. Entonces, una niña, una adolescente, una mujer que tenga una complicación producto de una violación o le resulte extremadamente imposible e insoportable continuar con un embarazo producto de un crimen como es la violación, puede plantearse a sí misma la posibilidad de un suicidio. En ese caso, esa mujer, esa niña, esa adolescente necesita ser atendida urgentemente con la provisión de un aborto seguro en el sistema de salud. Entonces, el aborto genera unas situaciones que son irreconciliables. En el tema del aborto no hay debate, hay posiciones. La posición en la nuestra, de las feministas, que no promovemos el aborto, no estamos diciendo aborten. Pues eso es una opción absurda. Lo que estamos planteando es que las mujeres tienen y deberían tener el derecho de decidir si quieren o no continuar con un embarazo. En la coyuntura actual tenemos una cosa muy concreta que es la violación. Nosotras no les decimos a las mujeres violadas que se han quedado embarazadas aborten. Eso sería muy respetuoso y vulnerar un derecho también de la mujer que quiere seguir su embarazo. Pero la que quiere seguir el embarazo y la que no quiere seguir, las dos son víctimas. Y el Estado a las dos les tiene que dar una respuesta. Esto en el Ecuador no sucede. A ninguna le Claro. da respuesta. Pero Ni a en la el que tema, quiere, ni a la que no quiere. en el tema que ustedes proponen es una decisión dentro de una normativa, ¿no? Es decir, no es que una mujer se quede embarazada de cualquier otra persona que no sea violación y también tenga la decisión de abortar solo porque no quiere ese niño, ¿no? Eso también, en mi caso, esa posición también no me parece adecuada porque habría un alto índice de abortos que son solo por no deseo de tenerlo y pues que tal vez está de alguna forma, en cambio, menospreciando los derechos de un ser vivo que está por venir también, ¿no? Sí, no, bueno, y cada cual tiene una opinión y es muy respetable. El tema de la decisión de finalizar un embarazo es una decisión que corresponde a la mujer. No le corresponde ni a la mamá, ni al marido, ni al médico. ¿Sí? La mujer puede tomar una decisión de abortar por diferentes circunstancias. Y solo la mujer tiene derecho a saber y a querer eh, compartir las razones de su decisión. En los países en los cuales el aborto es legal, las mujeres sexuales no usan un método anticonceptivo, no usan preservativo y se queda embarazada. Esa mujer puede querer interrumpir su embarazo, finalizarlo. No puede ser una mujer que tenga una situación económica muy buena, una situación profesional excelente, y sin embargo no querer continuar con un embarazo. El embarazo es una decisión inmensa, es una decisión enorme en la vida de las mujeres. Cualquiera sea la razón por la cual una mujer decide finalizar el embarazo, es suficiente para ella. Las razones no son para el sistema de salud, las razones no son para el sistema legal. Las razones de interrumpir un embarazo solo le sirven a la mujer que vive esa situación. Yo tendría que decir, por ejemplo, que sería irrespetuosa y faltaría la ética profesional si le digo a una mujer en estas circunstancias, ¿por qué quiere finalizar el embarazo si usted podría tener y continuar con ese embarazo? O sea, eso no es de mi incumbencia. Sí, sí, yo entiendo. Pero, ¿Verdad? ¿Por qué? Eh, Porque el tema en los países donde es legal es más o menos parte de la ética profesional. sí, Hacerlo de esta manera. Claro que sí, pero hay aquí alguna situación bastante particular que pasa en el Ecuador. Es decir, aquí en el Ecuador todavía es penalizado el aborto. Es decir, una mujer que decida pues abortar constituye un delito, está penalizado. Es decir, además, la problemática de la realidad en el Ecuador es muy grave en el sentido de que aquí
el porcentaje del grupo de personas que, o sea, de mujeres que no son mujeres ni siquiera, son menores de edad, que se quedan embarazadas y producto de violaciones, inclusive de violaciones que se encuentran dentro del núcleo familiar. Entonces, esa mujer o esa niña que decide abortar, pues es penalizada. O sea, esta situación ya está superada en otros ordenamientos jurídicos. Esta discusión ya hace rato, pues hace décadas, si se quiere, en algunos ordenamientos jurídicos ya fue eliminado. Esto todavía se sigue discutiendo ahora en el Ecuador. Virginia, cuéntanos un poco cómo está esta situación, cómo tú ves en este momento si nosotros vamos a poder superar esta situación, esta básica de inclusive penalizar, y quiénes son el verdadero grupo social que son menores de edad, niñas, que inclusive mueren en... Ya tiene varios años, ya supera, empezamos a defender el aborto por violación en la Constituyente del 2008, en la cual los grupos liderados por estos conservadores extremos, digamos, y sobre todo liderados por las élites de las iglesias cristianas y católicas, pues pretendieron eliminar el artículo que ahora es el 150. Entonces, en el 2008 tuvimos las mujeres que salir a demostrarle a la Asamblea Constituyente, y demostrarle primero al Congreso, que todavía no era Asamblea, que sería una barbaridad en términos del derecho a la vida, del derecho a la salud integral, que eliminen el aborto terapéutico, porque les demostramos que cada año se producen cientos de procedimientos que salvan vidas en el marco de lo que es el concepto del aborto terapéutico. Pero, siempre va a haber un pero. Logramos eso parar. La Asamblea Constituyente también, en la Asamblea Constituyente también tuvimos que defender este tema para que no pongan este artículo que garantiza y protege la vida desde la concepción en el capítulo de derechos, sino en el capítulo de grupos prioritarios, pero también introdujimos el artículo 43.3 que habla de la garantía del Estado a la mujer embarazada, lo que es su salud integral. La salud integral tiene tres dimensiones, que es la salud física, psicológica y social. Luego, en el año 2013, cuando ya se elaboró el nuevo Código Penal, también tuvimos que defender el aborto terapéutico porque la propuesta era introducir en el Código Penal un articulado en el que se protegía la vida desde el derecho a la vida, porque no se olvidan del derecho, porque también peleamos para que no se hable de derechos, sino garantía y protección. Entonces, en la primera propuesta que mandó el expresidente Correa decía clarito, decía, se protege, se garantiza el derecho a la vida desde la concepción y no hay pena de muerte, porque también estos grupos tienen una idea de que en el Ecuador se va a legalizar la eutanasia. Entonces, logramos en el Código Penal del 2014, que se aprobó en el 2014, no logramos que el aborto por violación se despenalice, pero no quedaron, estos artículos no quedaron. El expresidente Correa básicamente lo que hizo fue zanjar de la peor manera este articulado y no llegamos a nada. Siguió siendo penalizado el aborto en caso de violación. Luego tuvimos la oportunidad de demostrarle al país a través de una investigación muy importante que se llama Vidas Robadas. En esa investigación demostramos al país y a la sociedad que las niñas menores de 14 años son violadas y embarazadas en un número de miles. Cada año se embarazan 2.200, 2.500, 2.900, es un indicador que no es esto, sino la violación incestuosa. Algo se mejoró, pero las últimas jornadas del año pasado, en donde perdimos en la Asamblea, teniendo 65 votos a 59, perdimos que se despenalice el aborto en caso de violación, luego pasó al veto presidencial, que pudiendo el presidente Moreno vetar a favor, no lo hizo, porque no le alcanzó el valor para hacerlo. Eso él sabrá cómo vive con esa decisión, y le pasó a la Corte Constitucional.
Nosotros del año pasado introdujimos en la Corte Constitucional dos demandas, una de inconstitucionalidad y una de incumplimiento, porque desafortunadamente las mujeres no tenemos confianza en los tomadores de decisiones, que son hombres, porque son hombres los que hacen las leyes, y son hombres los que hacen, hablo de los hombres en general como esta concepción patriarcal que tiene la forma de hacer leyes en mi país. Los hombres tienen el poder, el patriarcado tiene el poder. Entonces, Y- las demandas fueron introducidas antes de la votación y ahora estamos en todo el proceso de incidir en la Corte Constitucional para que el aborto sea legal y sea despenalizado por lo menos en un esfuerzo básico y a veces hasta humillante de que permitan a las mujeres decidir. Nosotros no estamos planteando que las mujeres que son violadas aborten. Tampoco estamos planteando que las mujeres violadas con el aborto se les va a quitar la violación, porque de eso nos acusan. Claro. Dicen, claro, Ana, ¿cómo es que el aborto va a quitarles, les va a desviolar, dicen a las mujeres, estos mismos grupos? Nadie, en ajá, ningún momento hemos planteado eso, porque sería un absurdo. Cuando una mujer aborta producto de una violación, inicia un proceso de rehabilitación mental, de rehabilitación social. Es darle la oportunidad para no ser revictimizada toda la Ujú. vida y que no sufre estrés postraumático, porque el estrés postraumático producto de la violación, eso es muy difícil de enfrentar en un país que no protege ni a las que quieren continuar con el embarazo producto de la violación, ni a las que no quieren. O sea, ajá. porque qué lindo sería, ¿no? Qué lindo sería que a la que quiere continuar con el embarazo, también, considerándole víctima, porque las dos son víctimas, cumpla el Estado con una reparación integral, que no cumple. El Estado no Sí. cumple. Y Ju- tampoco cumple con reparación integral para la que quiere abortar. Tampoco cumple. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La víctima está invisibilizada. También nos acusan de no preocuparnos, entre comillas, por los violadores. Los Sí, violadores están absolutamente castigados. Que no los metan presos, que no los castiguen, que el violador que está, o que es el padre, el abuelo, el hermano, no sea denunciado, eso ya no es un problema nuestro, es un problema de la justicia patriarcal que vive el país. Pero ajá. la que está invisibilizada y la que no tiene ninguna respuesta es la víctima, ni por el un lado ni por el otro. Sí, Entonces, por lo menos permítanme decidir. Déjame decidir, dice la consigna que nosotros estamos planteando desde el 2018. sí. Déjame decidir. No le estamos Justamente, diciendo déjame abortar, déjame decidir, está diciéndole la víctima. sí, pero justamente es bueno recalcar, creo, lo que usted acaba de decir acerca de que cualquiera de los caminos o las normativas que se tomen deberían estar acompañadas no solo de o el castigo o el poder hacerlo, sino también de una, ¿cómo diría? Una metodología como para poder integralmente recuperar a esa persona que esté en esa posición. Porque si no, pues cualquiera de los dos caminos que dé puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque la persona que haya pasado por un trauma o por alguna de esos tipos de situaciones, pues necesita de este acompañamiento profesional, creo yo, y que eso también debería normarse para que el gobierno pueda tener, mejor dicho, para que la ciudadanía tenga en dónde basarse para que se le haga la protección adecuada a las personas de este tipo. Bueno, aparte de eso, yo creo que otro punto controversial de este tema también está en algo que nombró Virginia, que se refiere a que el padre, ¿qué participación de decisión también puede tener el padre sobre un hijo venidero, ¿no? El en terminar o no terminar un embarazo. Me parece que haberle escuchado que pues la madre nada más es la que ustedes en el lado del feminismo dicen que sería la que debe tomar la decisión. Pero ¿qué tal el padre que también es padre de ese hijo, ¿no? No hablo del violador, ¿no? Hablo del padre que sí está con una persona formalmente, pues y solo la mamá toma la decisión de abortar, pero también el venidero es hijo de ese padre, ¿no? Sí.
Esta es una pregunta que está saliendo últimamente como el embarazo. Automáticamente un violador podría plantear lo mismo, podría hacerlo, porque básicamente el violador ha contribuido con un espermatozoide para el embarazo. Es el mismo espermatozoide que contribuye el hombre en general para este embarazo. Contribuir con un espermatozoide no tiene ninguna relación con el embarazo. Obviamente el embarazo se produce con la contribución genética de un espermatozoide colocado en el útero de una mujer. Es innegable, no voy a decir que no. Pero el embarazo y la maternidad son dos conceptos muy grandes, muy extremos, digamos, que a la que le toca vivir es a la mujer. No digo y no estoy planteando que la paternidad no sea también un concepto inmenso. Y ojalá los hombres tuvieran esa relación, tuvieran la posibilidad de entenderlo así. Pero desafortunadamente la evidencia y la realidad nos dice que, uno, hablando de la cuestión biológica, una mujer que se embaraza tiene que entender esa mujer que está expuesta al riesgo de morir. Por más sana que sea, por más alta que sea, por más caderas anchas que tenga, todo embarazo tiene un riesgo. ¿Sí? Entonces, cuando una mujer acepta continuar con un embarazo, tiene que aceptar la posibilidad de que puede morir. Y eso en una mujer que tiene recursos de información, tiene plata para irse a parir en algún sitio súper bueno, ella podría tener menos riesgo, pero ese riesgo es más evidente y es más terrible en las mujeres más pobres, más alejadas, donde el acceso a la sangre segura, el acceso a una cesárea, a una intervención, a un tratamiento, es más lejano. Entonces, un embarazo implica para la mujer tomar una decisión muy grande, tomar la decisión de vivir 9 meses en riesgo. ¿Sí? Todos los riesgos son para la mujer. El hombre no corre ningún riesgo. Los Bueno, riesgos yo los creo que corre. sí corre un riesgo también, ¿no? Porque Hablo del tema físico y hablo del embarazo. Ustedes no se embarazan, las mujeres no se embarazan. no, yo me refiero a que también usted crea un vínculo afectivo con el niño que viene, es parte Por supuesto, de pero lo no que estoy vive la hablando de familia. El otro hijo que usted tiene, tal vez también se puede ver afectado porque se tiene un aborto de la madre, porque también crean vínculos afectivos. Eso también puede afectar de alguna forma, no solo al hombre, sino todo el núcleo familiar. cuál Entonces, vínculo afectivo. ¿De quién? digamos que un niño tiene ya 8 meses de embarazo a la mujer. El padre ya formó un vínculo afectivo también con ese niño en venidero. Tal vez Pero no, el un hijo, embarazo de 8 meses es un embarazo viable. Esa mujer va a parir, ese feto va a vivir. pero puede tomar la decisión de abortar y esa decisión debería ser tomada por los No dos. es un aborto, eso es un parto. No, no, puede abortar antes de dar a luz, ¿no es cierto? No, no puede abortar. O Pero sea, yo creo que una de las va a cosas parir, aquí, que da la luz es un parto y ese feto nace vivo. Bueno, es el ejemplo que ponía nada más para que se vea que sí existe un vínculo que se puede formar afectivo, no solo biológico y físico, entre el padre, entre el posible hermano. El vínculo de un embarazo ya al término. Sí, entonces no tengo idea por qué razón ese vínculo por qué hablamos de embarazos de 8 meses o de 9 No, o meses, sea, puede ser 3 meses, pero ya se forma un o sea, vínculo y una y lo que ilusión. te quiero decir así muy claramente que en este país está permitido interrumpir un embarazo hasta el último momento. Si una mujer llega a las 42 semanas al hospital y tiene un problema de salud, el hospital le tiene que interrumpir su embarazo, tiene que hacer una cesárea y sacar ese feto. O Claro, sea, con una razón de por medio, una razón médica, alguna cosa, pero no solo porque quiere pararlo y ya, ¿no? Sino que algo haya de riesgo para la madre o de algún otro tipo de condición médica, ¿no? sí, Pero Alex, hay aquí una situación que no quisiera que nos desviemos. La cuestión aquí es que existe una problemática. Y la problemática es que mujeres mueren en estos procesos clandestinos. Entonces, hay ya países, como ya lo mencioné, que Europa, Estados Unidos, inclusive aquí en Latinoamérica, que
obviamente ya está legalizado el aborto y las estadísticas no dan a que las personas van a utilizar, como tú lo estás pensando, como un método de no sé, de De desprenderme tomarlo muy simplemente, deportivamente. ajá, de desprenderme simplemente del bebé, ¿no? Inclusive las mujeres que toman estas decisiones, inclusive ni siquiera mujeres violadas toman esta decisión porque es una decisión que en definitiva tampoco va a ser fácil. El tema que quiero regresar acá es que las estadísticas en estos países no dan a que aumente los abortos, no dan a que que las mujeres empiecen a abortar así, pues libremente como tú lo estás planteando, Alex, sino al contrario. Estamos hablando de que se mejoran estadísticas, de que mujeres no mueren, mujeres, inclusive, como estamos ahora, estamos viendo la situación ecuatoriana, que esto ya está mencionado, aquí son menores de edad, menores de 14 años. Es el riesgo de la vida de esas mujeres, o sea, de esas niñas que viene mi hermano, me viola, me quedo embarazada, yo mañana quiero abortar y yo me voy a la cárcel porque esto está penalizado. O sea, esta es la situación en el Ecuador, es así de grave. La cuestión es que tenemos que ver también como las experiencias y las situaciones en otros países y es al contrario. O sea, más bien la idea de legalizar el aborto es una idea que es más bien favorable, es favorable inclusive socialmente, e inclusive la cuestión es que no viene solo con un articulado, esto tiene que venir con responsabilidades y obligaciones del Estado, con responsabilidades y obligaciones del Estado de educación sexual, algo que también es bastante limitado en el Ecuador y es por Exacto. tanto por ello que existen esta clase de interpretaciones y esta clase de pues ligerezas al tratar este tema tan delicado. Virginia, ¿querías decir algo? Sí, lo que quería decir es que las niñas que llegan a la maternidad y Llora, por ejemplo, pocas llegan con embarazos de 3 meses, de 4, que son embarazos que se pueden, digamos, a la luz de quien lo ve, ¿no? Son embarazos que necesitan terminarlos porque son niños violados. A veces ni siquiera se ha investigado la violación, el Código Penal lo dice, son embarazos de violación. Es una certeza y no hay a dónde perderse. Y no es que las niñas han consentido la violación, porque también lo dicen los grupos. Dicen lo que ha dicho Jorge, por ejemplo, que las mujeres pueden abortar antes ya el momento del parto. O sea, eso a mí me genera un poco de sorpresa porque realmente es como un contrasentido plantearlo así. Pero las niñas, por ejemplo, ya llegan, qué sé yo, a los 7 meses, recién se dan cuenta, porque como son chiquitas, a veces no se les aparece la pancita muy rápido, o les da pavor a la familia, a la mamá, avisar que le violó el papá o le violó el no sé qué, y ya les llegan cuando la cosa está ya grave, o Ajá. sea, y las llevan a veces por complicaciones, porque estas niñas son desnutridas, tienen infecciones, tienen complicaciones gravísimas. Entonces, lo que le toca hacer al Ministerio de Salud es compensarle a esa niña, curar. Y le toca esperar a que dé a luz. Pero en ese marco, por ejemplo, hay niñas, por ejemplo, que llegan con posibilidades de que les ofrezcan una interrupción con asesoría, con psicología, porque llegan al comienzo del embarazo. Pero esa información tampoco la reciben en el hospital. Entonces, que es una vulneración al derecho a la información porque las niñas son capaces de decidir. Tienen que ser escuchadas en el sistema de protección de derechos. Las niñas tienen derecho a hablar y decir, bueno, yo no quiero esto, como muchas han dicho. Tenemos casos acá que han dicho, yo quiero que me saques, cortan la vagina. Imagínense una guagua de 11 años, 12 años, pujando y viviendo el horror de la violación nuevamente recreada en el parto. Eso es muy cruel realmente, es muy cruel. Y luego les ponen un implante anticonceptivo porque saben que van a volver al sitio donde las violaron y por lo menos no les van a,
embarazar. Eso es una vulneración a los derechos de esta niña que no Ajá, tiene nombre, porque esa niña no es que no hay que protegerla para que no vuelva a embarazarse, a esa niña hay que protegerla para que no la vuelvan a violar. Entonces, ajá, mientras tanto, las violaciones y la falta de información es impresionante, ligado a que en este país educación sexual integral no existe, porque también se han opuesto. O sea, yo sí les exacto. quiero decir, es mi posición personal y mi posición como fundación, este país está colegislado por las iglesias. Vivimos una teocracia, ujú, porque no es posible que vivamos en un país que no enseñe educación sexual, que precisamente previene este tipo de problemas. Los niños, las adolescentes que saben que esa caricia, esa insinuación, o esa amenaza, tienen que denunciar, tienen que hablar. Eso se hace a través de la educación sexual integral, pero no, aquí no, eso está vetado. De hecho, NIPLA, que fue un programa bastante bueno, fue vetado por el expresidente Correa y puso a las activistas de estos grupos a que gerencien y que gestionen la salud sexual y reproductiva en el Ecuador y hubo un repunte de embarazo adolescente cuando ujú. estas personas estuvieron en esa gestión, ¿no? Sí, Entonces hay muchos pendientes en el país, vamos a seguir siendo el segundo país con más embarazo adolescente en América Latina. O sea, no vamos a mejorar ese ajá. premio, porque eso es terrible. Ajá. Bueno, gracias Virginia por pues, los datos estadísticos que nos has dado, el punto de vista de la fundación tuya y pues del grupo que está a tu lado. Más que todo yo quisiera recalcar algunas cosas y sacar acá, abstraer de las cosas que pues Virginia nos ha dejado hoy, cosas como que el gobierno y el Estado tienen una responsabilidad grande sobre este tipo de, mm, de decisiones o normativas a ponerse, pero siempre deben estar acompañadas de alguna forma integral de recuperar a las personas y acompañada de educación sexual, como hemos visto ahora. Además, quisiera hacer la reflexión de que eh, lo importante de topar estos temas es abrirles las puertas a toparlos los temas y no dejarlos en el armario para algún otro momento, sino siempre es el momento de sacarlos, tratarlos y ponerlos sobre la mesa. Y pues eso es lo que invito yo a todos nuestros escuchas, que pues hagan de este un tema que se trate con la niñez también, con sus hijos, con quienes vienen después de ustedes, ¿no? Para que pues desde la misma casa ya estos temas sean de alguna forma creados un criterio para que más adelante puedan tomar decisiones mejores, ¿no? No sé, Tati, tal vez si tienes también alguna reflexión en honor al tiempo ya. Seré muy breve, siempre agradeciendo a Virginia, muchas gracias por aceptar a Para la Oreja este pues controversial tema que lo hemos visto también desde algunas perspectivas. Y en definitiva, solo quiero decir que necesitamos educación sexual, necesitamos informarnos al respecto, necesitamos también superar estas como venía pues indicando Virginia, la situación pues religiosa, tabús, muchas cuestiones que están haciendo daño a la sociedad y por tanto yo apoyo el tema de la legalización del aborto y evidentemente pues que las mujeres tengamos esta decisión. Muchas gracias. Virginia, pues también si quisieras dar algún mensaje final. Sí, muchas gracias. Estamos en una coyuntura muy compleja en donde estamos pidiendo a la Corte Constitucional que despenalice el aborto por violación, por lo que son las demandas, hay 3 demandas de inconstitucionalidad que se han presentado, y le estamos pidiendo que adelante la cronología para la tramitación de las demandas. Entonces quiero aprovechar este espacio en donde nos van a escuchar, o ojalá nos escuchen los magistrados, los jueces de la Corte Constitucional Ecuatoriana, para que adelanten la cronología y para que en ese marco puedan entender y puedan asumir que esto es una emergencia. La pandemia de COVID-19 nos ha demostrado que la violencia sexual aumentó, los embarazos de niños, los adolescentes y mujeres en general aumentaron y los embarazos por violación
están acá, se siguen dando. Entonces es un caso de emergencia nacional, un caso que está afectando a la vida, el derecho a la vida y a la dignidad de las niñas, mujeres y adolescentes en este país. Adelanten la cronología, tramiten ya las demandas y decidan de una vez que el aborto debe ser despenalizado, por lo menos en caso de violación. Eso es lo que quería dejar como mensaje final. Gracias, Virginia. A los escuchas también de Para la Oreja, muchas gracias por sus oídos, por su tiempo y les invitamos a que nos acompañen en el próximo programa igualmente, dándole nuevamente las gracias a Virginia pues por ilustrarnos por acá y darnos ese punto de vista. Les agradecemos a todos y pues nos despedimos, ¿sí? Hasta luego. Chao, que estén bien, Chao. chao. Ah.